foco fundamental a través del cual nosotros desarrollamos todas nuestras actividades. Yo empezaría por decir que de pronto la pregunta está mal hecha, porque no sé si más adelante haya otras, pero no es solo el aporte al SENA, porque un aprendiz SENA no solamente debe aportar al SENA, debe aportar a la sociedad y al contexto en el que se encuentra. Y esa es una gran diferencia de lo que propone el gobierno del cambio. El gobierno del cambio lo que nos está diciendo es: tenemos que dejar ese comportamiento individualista, tenemos que dejar ese comportamiento del yo para convertirnos en nosotros. Y el SENA es una institución que no es ajena al contexto nacional en el que vivimos, porque todos y cada uno de nosotros pues viene de contextos que tienen que ver con la realidad social del país. En la medida en que nosotros nos preguntemos, no qué puedo hacer yo por mí o por el SENA, sino por la sociedad completa, pienso que la tarea la vamos a hacer mucho mejor. El ser humano, siempre lo digo y lo seguiré repitiendo, tiene razón de ser en la medida en que trascienda en los demás. Si mi vida pasa sin trascender en los otros, no vale la pena. Para los que creemos en Dios, yo soy católico, apostólico y medio romano, pues cuando uno se muera y llegue allá donde ese man, él no le va a preguntar a uno si tuvo unas chaquetas muy finas, si ganó plata, si no. Yo pienso que el man le va a preguntar a uno qué hizo por los demás. Para los que no creen en Dios y quienes hemos estado cerca de la muerte varias veces, uno siempre, y si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha tenido esa experiencia, verán que recorre su historia en segundos, en milésimas de segundos. Y siempre le queda a uno el remordimiento de lo que no hizo por los otros. Entonces, por eso me parece que la pregunta la podríamos contextualizar: ¿qué puedo hacer yo por el SENA y por la sociedad en la que vivo? Porque nuestros aprendices, nuestras aprendices deben ser líderes que permeen el contorno social en el cual estamos. Dyer planteaba, y estoy de acuerdo, en que es importante buscar soluciones, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros hemos llegado a una institución que por 65 años fue administrada por los mismos y las mismas, y cambiarla en un año es absolutamente imposible. Lo mismo le sucede a este país. Este país estuvo 202 años, si los contamos a partir de la Constitución de Cúcuta de 1821, en manos de los mismos y de las mismas. Y exigirle que en un año cambiemos todo ese contexto es muy difícil, casi que imposible. Cuando uno padre estudiaba marxismo, yo fui marxista obviamente, le enseñaban a uno algo que se llamaba la supraestructura. Y dentro de ese concepto de supraestructura estaba la normatividad. A uno le decían que esa normatividad se construía por las clases dirigentes para frenar un poco las expresiones populares. Y es cierto. Hoy vemos que para hacer cualquier cambio es absolutamente imposible porque la normatividad no lo permite. Ustedes saben que tramitamos, les voy a colocar un ejemplo sencillísimo que a mí siempre me da risa. Cuando tuve el honor de ser ministro de Justicia, construimos y aprobamos la ley de amnistía e indulto para hacer el proceso de paz. Esa ley de amnistía e indulto duró 6 meses tramitándose. Para nosotros hacer la amnistía, a través de la cual muchos de sus compañeros van a poder regresar a terminar sus estudios en el SENA, gastamos casi un año. Es decir, fue más fácil amnistiar a los de las FARC que amnistiar a los exalumnos o a los alumnos del SENA. Porque hay una normatividad que hace imposible el cambio.
Entonces, esto es para decir que hay que tener paciencia. Roma no se hizo en un día. Y nosotros ponemos todo de nuestro lado, pero a veces esa superestructura es tan asfixiante que no nos deja ir a la rapidez con la que nosotros quisiéramos caminar. Por eso estoy de acuerdo con Dyer en que tenemos que buscar soluciones. Y las soluciones, como dicen las monjitas, pa' Dios lindo, se encuentran es a través del diálogo. Las vías, de hecho, yo que fui protagonista de muchas de ellas, pues hoy ya están en desuso, porque hoy tenemos un gobierno que es alternativo, que respeta los derechos fundamentales, que promueve la democracia, que promueve el diálogo. Yo alguna vez preguntaba a algún líder y le decía, pero ustedes, ¿por qué no cierran tanto las sedes? Y me decía, es que ahora sí se pueden hacer huelgas y se pueden hacer cierres, antes no. Y eso está bien, a mí me parece que eso está bien, es una expresión democrática. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel, esa frase que pronuncias, en el sentido de que el líder no es solamente el que se hace grande, sino el que ayuda a que otros se hagan grandes. Ese sería el verdadero líder. Pero pues la arrogancia, la prepotencia, el orgullo de la posmodernidad no permiten casi eso, ¿no? A nosotros nos forman en unos ambientes de competición que son impresionantes y nos han formado como consumidores, no como ciudadanos. Los valores republicanos, los valores de los ciudadanos se han ido perdiendo. Entonces estoy de acuerdo en que eso es un líder. Lo de las brigadas salvaguardia de los que están en el campo me parece que es fundamental. Y termino insistiendo en la cuñita. Miren, en el SENA nosotros, y discúlpenme la palabra, nos estábamos aburguesando a unas velocidades vertiginosas, porque nosotros estábamos formando únicamente para la mediana y la gran empresa y para la mediana y la gran agricultura. Y se nos olvidaron sectores tan importantes como el sector campesino o el sector de la economía popular. Y son sectores que no merecen atención por conmiseración o por pobretearlos, no. Son sectores que económicamente son bien importantes. El sector campesino son 1.600.000 familias, dueñas y dueños de pequeños predios, que generan 3.200.000 empleos. ¿Ese sector será importante? Claro que sí. El sector de hidrocarburos, por ejemplo, genera alrededor de 140.000 empleos directos y unos 400.000 indirectos. Y tiene exenciones tributarias, tiene apoyo estatal, tiene creo que alrededor de 80 exenciones tributarias. Un campesino o una campesina, no. Ese sector campesino es el que nosotros queremos reconocer. Por eso ya en nuestras plataformas pues existe la palabra campesino, en el SENA no existía. Y el sector de la economía popular son 5.400.000 micronegocios que deben generar alrededor de 10 millones y pico de puestos de trabajo. ¿Qué sector de la economía genera eso? Y hacia allá es hacia donde debe ir el SENA, por lo menos en estos 3 años que nos quedan. Por eso cuando ustedes nos pasan la filmina y hablan del sector productivo, estamos de acuerdo en que estamos formándonos para el sector productivo. La pregunta es, ¿cuál sector productivo? ¿Cuál? ¿El que contamina? ¿El de las grandes extensiones? ¿O el otro sector productivo? El que seguramente no nos atrae mucho, porque nos sentimos que ahí de pronto no vamos a conseguir grandes recursos.
Pero yo siempre le digo a los jóvenes, a las jóvenes, parceros, parceritas, pa' Dios lindo, es mucho mejor uno vivir en el campo y poder desarrollarse y tener una realización personal en el campo que en la ciudad. Ahora, nosotros entendemos, y esa es la preocupación de este gobierno, que hay que llevar al campo tecnología, agricultura de precisión, hay que llevar todas habilidades informáticas y poder dotar de internet a todos los sitios de la geografía rural del país. Hay que llevar vías de comunicación, insumos más baratos, acceso al crédito, salud, educación, y por eso se están haciendo esas reformas. ¿Por qué no pasa la reforma a la salud? Y es increíble cómo algunos medios de comunicación han logrado permear el imaginario colectivo de los colombianos y las colombianas. ¿Qué busca la reforma a la salud? Sustancialmente lo que había antes, que en cada vereda hubiera un centro de salud con un médico, que hubiese una salud preventiva en donde los hogares puedan tener médicos, y a la gente no les gusta eso. Y las EPS, que fueron las que en elecciones muchos detestaban y por los cuales votaron por el actual gobierno, hoy ya son las buenas del paseo. Y la reforma laboral que busca, pues que a los trabajadores les paguen horas extras, que si trabajan de noche, pues se les paguen horas nocturnas, que tengan estabilidad. Mi generación, yo nunca tuve un contrato de trabajo de 4 meses, nunca. Nosotros entrábamos a trabajar y si nos queríamos ahí pensionar, pues ahí estábamos. Los jóvenes ahora viven en un vaivén, en unos altibajos de montaña rusa, de a 4 meses de vida, y a los 4 meses rogando y suplicando para que les renueven el contrato. ¿Qué es lo que busca la reforma? Eso. Porque cuando teníamos esos derechos y no los quitaron, los mismos que ahora nos critican, nos dijeron que era dizque para que hubiese más trabajo. ¿Y hubo más trabajo? Ni miércoles. No, señor. El empleo no subió. Y entonces, si esa reforma se hizo para eso y no funcionó, pues es mejor volver a lo de antes. Todo eso es para dejarles a ustedes un elemento y una herramienta de reflexión. Pienso que debemos empezar a hacer cualquier reflexión a través de lo social y a través de algo que el Papa Francisco nos plantea en su encíclica Fratelli Tutti. El Papa Francisco, y con esto termino, nos dice: el sistema capitalista fracasó. ¿Y ustedes creen que no fracasó el neoliberalismo? Claro que sí. Les voy a colocar un solo ejemplo: la pandemia. En la pandemia, las grandes farmacéuticas descubrieron las vacunas que nos pusieron, que yo no sé si a mí personalmente me despertaron todos los males. Yo antes era bien sanito, pero bueno. Y lo hicieron con plata estatal. Los países en desarrollo le pidieron a esas farmacéuticas que liberaran las patentes. ¿Para qué? Para que países como el nuestro pudieran elaborar las vacunas. Y no lo hicieron. Y murieron millones y millones de personas, 140.000 en Colombia. ¿Ustedes creen que ese es el triunfo del capitalismo? En donde el dinero es más importante que la vida de los seres humanos, ni por el público. El Papa Francisco tiene toda la razón. Es un sistema que hay que repensar. ¿Y de dónde podemos tomar herramientas para construir una nueva posibilidad democrática y económica de la economía popular y de la economía campesina? No hay otros fuentes para inspirarnos y encontrar soluciones. Hoy estaba haciendo un podcast
con un señor de una pizzería, Parcelos que se llama, de aquí, de Manizales, y él me decía, es de la economía popular, me decía, yo trabajo para ver si otros pueden tener felicidad. Los grandes empresarios dirían, trabajan para que otros produzcan y yo tenga más dinero. Ahí está la gran diferencia. Y ese cambio de mentalidad no va a ser fácil, y ese es el que les pedimos a ustedes que nos ayuden a construir. Porque es difícil abstraerse de todo lo que históricamente hemos vivido para lograr tener un verdadero liderazgo en donde, es cierto, nosotros no busquemos tanto protagonismo, sino busquemos que otros puedan ser protagonistas. Entonces, mi pregunta después de toda esta perorata es, ¿cómo creen ustedes que pueden colaborar al contexto social en el que viven? Más que al centro, al contexto social en el que viven.